Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Fe. Familia de amor y fe. A partir de noviembre las reuniones de iglesia infantil se realizarán únicamente los domingos de manera presencial. La reunión inicia a las 9:30 de la mañana. Los niños participarán del tiempo de alabanza junto con sus padres y una vez esta termine, subirán de manera ordenada y silenciosa al tercer piso. Recuerda llevar Biblia, botella de agua y lonchera. Yo amo mi casa. Yo amo Comunife. Aleluya, gracias Señor, gracias. Gracias. Los niños, por favor, vayan a su lugar mientras aquí tenemos un momento más. Por favor, que la salida de los niños no les distraiga. Gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor por tu fuego, gracias Señor por tu espíritu, gracias Señor, gracias por ministrar nuestras vidas y nuestros corazones, gracias por llenar este lugar de tu presencia y de tu espíritu, gracias por llenar cada corazón, cada vida, gracias por estar presente allí Señor, en cada casa, en medio de cada familia, en el corazón de todos tus hijos y de tu pueblo. Agradecemos profundamente tu presencia que nos cambia, tu presencia que nos transforma, tu presencia que nos llena, tu presencia, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Démosle un aplauso al Señor, sí. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias. A toda la familia allí en casa también, fraterno saludo. Y a todos ustedes, qué bendición estar aquí juntos, como dice la Escritura, ¿no? Siendo de un solo corazón, de una sola alma, unidos en armonía, celebrando al Señor. Y ahora en descanso para recibir la palabra. ¿Cuántos están listos? Nuestro tema, la bendición del descanso. Y hemos estado compartiendo una palabra puntual que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón para este 2022 que va corriendo, ¿sí o no? El llamado que el Señor nos hace a seguir avanzando en el cumplimiento de su propósito para cada uno de nosotros y para nosotros como congregación. Con una característica particular, avanzar sin cargas, sin preocupaciones, sin afán, sin ansiedades, a pesar de todas las circunstancias de incertidumbre que nos siguen rodeando, ¿verdad? Es decir, el Señor nos está llamando a avanzar en descanso, confiando solamente en que Él, como nuestro buen pastor, está delante de cada uno de nosotros y de nosotros como congregación, guiándonos. Mencionamos en la predicación del domingo anterior que este llamado a descansar satisface el diseño de Dios para la vida del hombre desde el principio. Mencionamos que en el sexto día de la creación Dios creó al hombre y en el séptimo descansó, tal como está escrito allí en Génesis 2:2. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Y entendimos entonces que el hombre fue creado para cumplir su propósito, el propósito por el cual fue creado, en el descanso de Dios. Y por supuesto que este descanso es fruto de una relación correcta con Dios, una relación de intimidad, una relación de dependencia, una relación de obediencia, una relación en paz. Y la historia bíblica nos muestra que así vivió el hombre hasta el momento en que entró el pecado en este mundo que Dios había creado. En la creación de Dios, tal como lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y con la muerte pues
el desorden, el caos, la angustia, la preocupación, el afán, la ansiedad, el hombre tendría que luchar ahora para vivir del fruto de la tierra. Ella seguiría produciendo fruto, pero también cardos y espinas, y el alimento tenía que ser obtenido con el sudor de la frente. Pueden leerlo ahí en Génesis 3. Pero Dios se propone en su amor, en su misericordia, restaurar al hombre este llamado al descanso. ¿Y cómo lo hace? Llama a un hombre, Abraham, y de su familia él forma un pueblo, el pueblo de Israel, dijimos, para que entonces tengan esa experiencia de descanso y la compartan con los demás pueblos de la tierra. Por ello, el Señor les libra de la esclavitud de Egipto para llevarlos camino al desierto a una tierra de descanso, una tierra que fluiría leche y miel. Y como primicia y como sombra de ese descanso que el Señor les estaba llamando a vivir, pues Dios establece a través de la ley el Sabbat, las fiestas y el año de jubileo. El pueblo de Israel, dijimos, entra a la tierra, pero vive unos periodos de descanso y otros periodos de opresión a causa de su rebeldía al Señor, a causa de su infidelidad al pacto. A pesar de ello, Dios en su amor y en su misericordia, esto es increíble, sigue anunciando a través de los profetas que un día Dios restauraría y daría al pueblo la experiencia máxima de libertad, de descanso, un jubileo, un gran día de favor. Y terminamos mencionando que es en esta expectativa de necesidad, de descanso, que el pueblo de Israel y las naciones, un día de reposo, un sabbat. Está el registro en las Escrituras, el Señor Jesucristo entra en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, le dan las Escrituras, abre el rollo de Isaías y bajo la unción del Espíritu Santo anuncia que ese gran día había llegado. Así que entonces terminamos diciendo que el Señor Jesucristo es nuestro verdadero y nuestro definitivo descanso. Y mencionamos, por supuesto, su llamado a descansar en Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y es allí entonces, en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio redentor, que nuestro Señor Jesucristo quita la pesada carga de la acusación, de la condenación por los pecados. Es allí donde se cumple lo que el profeta Isaías había declarado 700 años atrás acerca del Señor Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, de nuestro descanso fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Qué hermoso esto. El apóstol Pablo describe esta realidad de perdón, de reconciliación, de volver a ser puestos en una relación correcta con Dios y volver a experimentar entonces paz, descanso en nuestros corazones, cuando escribe a los Colosenses, y allí en el capítulo 2 dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¡Wow! Es en la obra del Señor Jesucristo, es en el Señor Jesucristo que realmente tenemos la oportunidad y la posibilidad de experimentar descanso. Un brevísimo testimonio personal para quienes están trayendo en este tiempo sus vidas delante del Señor, para quienes están viviendo al Señor. A los 28 años de edad, con una decisión pensada, allí como meditándola en el corazón, como pensándola y seriamente, había pensado en la posibilidad de suicidio. Y es en este tiempo cuando encuentro al Señor, o más bien cuando el Señor me encuentra. Y realmente me encontró en un momento en que mi vida estaba
tan cargada de tantos fracasos, de tantas equivocaciones personales, de tanto pecado. Cuando me hablaban de la posibilidad de tener una relación con Dios, lo que yo les decía era, ¿sabe qué? Deme la oportunidad de ir a cambiarme un poco, a quitarme toda esta suciedad, a quitarme todos estos conflictos internos que llevo conmigo. Y entonces sí, voy a pensar en esa posibilidad. No entendía que realmente el Señor me estaba llamando en esa condición para limpiarme Él, para quitarme Él todas las cargas. Cuando lo entendí una noche, le rendí mi vida, le entregué mi vida al Señor, haciéndolo Señor de mi vida. Eso fue como a las 9:30 de la noche allá en la ciudad de Cúcuta. Y por el resto de la noche no podía dormir, experimentando una paz en mi corazón y un descanso que nunca antes en toda mi vida había experimentado. Nunca antes. Porque es real. El Señor Jesucristo es el único que puede darnos descanso. Y si hay alguien aquí o ahí en sus casas que nos está escuchando, déjeme decirle esto. Es únicamente en la persona del Señor Jesucristo y en su obra completa y terminada donde podemos encontrar verdadero descanso. Amén. Hoy vamos a enfocarnos en la bendición del descanso y para ello vamos a considerar a nuestro Señor Jesucristo hoy. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor Jesucristo hoy. Hebreos capítulo 8, verso 1. A propósito, ya casi tenemos los textos ahí en la pantalla y las letras de las canciones. Hemos hecho una inversión en unos equipos que se necesitaban para ello y ya pronto los vamos a tener para todos aquellos que dicen, pongan los versículos, las letras de las canciones, ya denos un poquito más de tiempo y ya los vamos a tener. Hebreos 8:1, Nueva Traducción Viviente dice, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo hoy está sentado. Nuestro Señor Jesucristo hoy está sentado en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Y estar sentado es una representación de estar en descanso. Así que lo que la Escritura nos está diciendo es que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está en el cielo descansando, en descanso, a la derecha del trono de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento los sacerdotes nunca se sentaban. Por eso es que cuando se nos describe el mobiliario del tabernáculo o luego allí del templo que construyó Salomón, no había una sola silla. No había oportunidad para el descanso. ¿Por qué? Porque toda esa obra era solamente un simbolismo de la obra completa y acabada que un día nuestro Señor Jesucristo haría. Así que allí la obra no estaba terminada, no había posibilidad de descanso. Pero nuestro Señor Jesucristo se sentó porque su obra fue completa, su obra fue finalizada, absolutamente completa. Vemos esta verdad en estas dos escrituras que yo sé que ustedes conocen muy bien, solamente vamos a recordarlas. Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 28 al 30, dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Estaba allí en la cruz del Calvario. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Nada más para hacer, nada más para hacer. Tú y yo no tenemos nada más para hacer en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, en cuanto a ser puestos en una relación correcta con Dios, porque la justificación por la fe, porque la redención, la santificación que Él nos da a través de su sangre derramada, la reconciliación con Dios fue plenamente alcanzada con
con su sacrificio en la cruz. Hebreos 10, 11 y 13, Nueva Traducción Viviente dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que todos sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Después de que el Señor Jesús venció el pecado y la muerte allí en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, volvió al Padre. Y el Padre le dijo, dice así la Nueva Traducción Viviente: allí espera. ¿Allí dónde? Sentado. Dice que se sentó, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y sean puestos debajo de sus pies. En los tiempos bíblicos, los enemigos derrotados eran traídos en cadenas a la ciudad del rey vencedor, y éste se sentaba en su trono y ponía sus pies sobre la espalda de sus enemigos derrotados como un signo de victoria. Del mismo modo, los enemigos del Señor Jesucristo están siendo conquistados por el Padre y arrastrados uno a uno y puestos bajo sus pies. El resumen de esta revelación de la Escritura, lo que esta Escritura nos enseña, es que nuestro Señor Jesucristo está hoy sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios, porque terminó su obra, porque finalizó la obra, por eso está sentado. Pero también porque Él está en una actitud de descanso, esperando que el Padre traiga todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. ¿Les gusta? ¿Les bendice? Más bendecidos aún, porque también nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo. Es lo que dice la Escritura, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. La Escritura dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos resucitados, levantados de los muertos, salvos por la gracia de Dios. Él nos levantó juntamente con el Señor Jesucristo y nos sentó allí en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que significa? Que la voluntad de Dios para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que nos hemos unido a Él por la fe en Él y en su obra completa y acabada, estamos llamados también a una vida de descanso. Estamos llamados a tener la misma actitud del que está sentado en el trono. Este verso de la Escritura me impactó hace un tiempo. Me tuvo pensando una y otra vez hasta que empezó a hacerse realidad en mi vida. Primera de Juan 4, 16, 17 dice: Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Seguros en el día del juicio. ¿A causa de qué? A causa de que el amor, a causa de que permanecemos en amor, porque el amor permanece en Dios, el amor permanece en Dios, y si nosotros estamos en Dios, estamos en amor. Y dice que de esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es,
así somos nosotros en este mundo. Así que en este mundo hoy nosotros podemos vivir en descanso al apropiarnos de la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y teniendo la misma actitud de nuestro Señor Jesús de estar sentado en el trono, esto es, descansando en el Señor mientras Él hace a nuestros enemigos el estrado de nuestros pies. ¿Cuántos captan? Estamos llamados a tener la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo porque estamos sentados con Él. La Escritura dice que así como Él es, nosotros podemos ser en este mundo y nosotros podemos vivir en este mundo, dicen otras traducciones. Podemos vivir a causa de Él, a causa de su vida, a causa de su Espíritu que mora en nosotros, a causa de todo el gran poder que hay en la obra completa y acabada del Señor Jesucristo, su redención, su santificación, la justificación por la fe. A causa de todo eso, realmente podemos vivir en descanso. Aquí está un hombre que por años vivió en angustia, en afán, en preocupación, en ansiedad, trasnochando, no pudiendo dormir muchas veces a causa de las circunstancias de dificultad que me rodeaban. Solamente esta verdad pudo empezar a cambiar mi vida y está cambiando mi vida. Estoy aprendiendo a sentarme, estoy aprendiendo a vivir en descanso. La Escritura nos exhorta a caminar, a andar de la manera como el Señor Jesús anduvo. ¿Saben qué tiene que hacer un niño o qué tiene que aprender a hacer antes de aprender a caminar? Tiene que aprender a sentarse primero. Tiene que aprender a sentarse primero. Y mis amados, necesitamos aprender a descansar. Necesitamos aprender. Porque las circunstancias de este mundo nos agobian día a día. Cuando no es una cosa es otra o no. Hoy en día nosotros como familia estamos rodeados de una cantidad de circunstancias. En estas semanas, en estos meses hemos tenido que enfrentar muchísimas circunstancias. Y yo digo, sí, físicamente yo he experimentado fatiga en estos días. Pero mi corazón está creciendo en descanso. Ayer mismo estábamos en Bogotá en una reunión bien interesante acerca de educación cristiana. Nuestro vuelo era a las 6 de la tarde, estábamos en Guaymarar, en la sede de Beth Shalom. Habían quedado de recogernos a determinada hora por los trancones de Bogotá. Los que saben de Bogotá, conocen de Bogotá. El transporte se demoró en llegar. Cuando llegó, salimos a toda carrera y a los 5 minutos, era una buseta del colegio, se pinchó, se le estalló una llanta. Y los que conocen a Edgardo, cada minuto me llamaba, ¿qué vas a hacer? No, tranquilo, Dios está en control. Honestamente pude vivir una enseñanza de años reiterada de Emperita para mi vida. Tranquilo, Dios está en control. Tranquilo, Dios está en control. Tranquilo, Dios está en control. Pudimos llegar a tiempo al aeropuerto, pero realmente en descanso, en la certeza de si nos quedamos, Dios está en control, Dios sabe. Dios sabe. Se aprende a vivir en descanso. Miren esto que es muy interesante, por favor. Saltó así a la vista estudiando este versículo. Lo que el Padre le dice al Señor es: siéntese hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí o no? ¿Cuántos equivocadamente pensamos bajo la influencia de la filosofía de este mundo que primero hay que tener todas las cosas resueltas para luego descansar? Eso era lo que yo pensaba, así era como yo vivía. Perita me decía, no se angustie. Y yo le decía, pero ¿cómo no me voy a angustiar? Mire, hace un año la contadora nos dijo que el déficit del colegio al finalizar el 2021 sería de 450 millones de pesos. Pensamos
que si tenemos todas las cosas resueltas, entonces podremos descansar. Pero el diseño de Dios es al revés. El Señor nos dice, siéntese y vea la victoria. Descanse y vea la victoria. Descanse primero, para que nuestros enemigos sean humillados y puestos bajo nuestros pies. Necesitamos sentarnos, necesitamos estar en reposo, confiando en la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo, confiando que Él está en control. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro primer punto hoy, está sentado en descanso. Nosotros estamos llamados a vivir lo mismo. Y es posible otra vez. Les digo, un hombre, aún después de esa experiencia del anuncio de la psicóloga, mi esposa, los más cercanos lo saben, por 3 semanas no pude dormir. Ya me imaginaba yo que tenía que vender lo que tenemos, que se lo debemos al banco, pero bueno, alcanzará para pagar. Pero yo estaba dispuesto, honestamente yo estaba dispuesto, eso no era problema para mí. Porque tengo la convicción de que lo que tengo no es mío, el Señor nos lo dio. Y porque creo en el propósito de Dios con el colegio. Estábamos dispuestos, de hecho ya en otras ocasiones el Señor nos ha dado la gracia y el favor de hacerlo, hemos asumido deudas. Pero abrí una puerta al enemigo a través de la angustia, la preocupación, 3 semanas sin dormir, casi de psicólogo. Casi de psicólogo. Nos cuesta trabajo, pero sí es posible hacerlo. Es lo que les digo, sí es posible vivir en descanso. Nuestro segundo punto, cuando nosotros descansamos en el Señor, Él obrará a nuestro favor bendiciéndonos. Cuando nosotros descansamos en el Señor, Él obrará a nuestro favor bendiciéndonos. Mira esto que es bien interesante. 7 de las señales milagrosas que el Padre hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, relatadas en el Evangelio según San Juan, fueron hechas en el Sabbat, en el día de reposo, en el día de descanso. Y esto tiene que decirnos algo, y lo que yo creo que nos dice es que cuando nosotros descansamos en Dios, Él obra o trabaja para nuestro bien. Miren, vamos a mirar una de esas señales milagrosas en detalle para encontrar cosas bien hermosas. A mí me bendijeron muchísimo. Es el relato de la sanidad del paralítico, del hombre cojo que estaba allí en el estanque de Betesda. ¿Recuerdan la historia? Tenían la creencia que de tiempo en tiempo un ángel del cielo descendía, sacudía las aguas y el primero que se metía a las aguas entonces recibía sanidad. El Señor Jesucristo viene allí al estanque de Betesda y se encuentra con un hombre que tiene 38 años que está allí esperando una oportunidad de sanidad. Y lo primero que el Señor le pregunta es si él quiere recuperar su salud, si quiere recibir sanidad. Y él le explica lo que está pasando. Así que sin más que decir, el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Reina Valera dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Y dice el relato bíblico, no es casual, pero ese milagro sucedió el día de descanso. ¿Por qué tiene que decir eso? Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Pensemos esto, porque el Señor le pidió al hombre que se pusiera de pie, que tomara su camilla y que andara, porque simplemente no le dijo levántate y camina, ya estás sano. ¿Qué representa la camilla? La cama. Descanso. Descanso. Eso representa una camilla, una cama, descanso. Así que lo que el Señor Jesús estaba diciéndole allí es, ponte de pie, toma tu descanso y anda y camina. De aquí en adelante camina en descanso. Camina en descanso. Él ya le había dado instrucciones de vivir una vida sin pecado. Deja el pasado atrás.
Deja el pasado atrás. Hay tanta gente atada a su pasado, a lo que ha vivido, en dolor, en resentimiento, en falta de perdón, en angustias. Y no entienden que al venir al Señor Jesucristo tienen la oportunidad y la posibilidad de levantarse de sus circunstancias, de tomar el descanso que el Señor Jesucristo les entrega y de caminar entonces en descanso. Ahora, otra vez, la Escritura nos está diciendo allí, nos hace caer en cuenta que ese milagro sucede en día de descanso, porque definitivamente el Espíritu Santo nos está diciendo que cuando nosotros caminamos en descanso o entramos en el descanso de Dios, el Señor trabaja a nuestro favor. A algunos les parecerá, wow, trabaja a nuestro favor. Mire, comprobemos esta verdad en la historia misma. Cuando el milagro ocurre, debía ser celebrado, darle gloria a Dios, alabanzas. Un hombre 38 años postrado allí en un lecho paralítico y el Señor Jesucristo viene y le levanta. Debía ser celebrado, Dios debía ser magnificado, grandemente honrado. Pero los líderes religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, estaban contrariados, estaban enojados. ¿Por qué su enojo? Porque el Señor había sanado a este hombre en sábado, violando las reglas del Sabbat. Mire el versículo 16 de Juan 5. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Y qué decía fundamentalmente la regla del día del descanso? No trabaje, no trabaje. ¿Qué es lo que significa? Ellos estaban considerando el milagro que el Señor Jesús hizo como un trabajo. Como un trabajo, y es verdad, mire, la respuesta del Señor Jesucristo, allí en el verso 17, en eso tenían razón, Él estaba trabajando. Nuestro Señor Jesucristo le respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. La versión Reina Valera traduce ese verso 16 que ya leímos, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. La frase porque hacía estas cosas en el día de reposo es un asunto técnico, pero es muy interesante. En el original griego está en tiempo imperfecto. Los que saben de griego saben de qué significa. El tiempo imperfecto representa generalmente una acción continua o repetida. Esto significa que era un hábito para el Señor Jesús sanar en el día de reposo, que reiteradamente había realizado milagros en el día de reposo. En el Evangelio de San Juan, 7 de todas las señales milagrosas que el Señor Jesús hizo, 7 fueron en día de reposo. Y saben lo que significa el número 7, ¿verdad? Y el apóstol dijo que si se hubieran relatado todos los hechos acerca del Señor Jesús, no habría libros suficientes para registrarlo todo. Termino con esto para que oremos, por favor. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere sembrar en nuestros corazones. Cuando nosotros entramos en el descanso de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo trabajan obrando en nuestras vidas sin importar las circunstancias. Y lo hacen para el cumplimiento del propósito y el destino que Él tiene para nosotros. Él está interesado en cada uno de nosotros. Él nos dio vida a cada uno de nosotros. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Y nos hizo porque Él tiene un propósito y hay un destino para cada uno de nosotros. Este mundo es un mundo caído. Las circunstancias de dificultad están por todas partes. Pero tenemos la oportunidad y la posibilidad, al unirnos al Señor Jesucristo, a tener una vida de descanso y de reposo. Gracias a su obra
completa y acabada. Amén. Pueden venir los hermanos de alabanza, por favor. Vamos a usar estos 10 minuticos que nos quedan y vamos a ministrar, por favor. Ustedes que están allí en casa, no se desconecten. Si hay alguien que nunca le haya rendido su vida al Señor Jesucristo, este es un momento y una oportunidad. Si hay alguien que está trabajado, cargado por su pasado, por tantas circunstancias de dificultad en su vida, hoy es una oportunidad para que venga con toda esa carga pesada, para que venga con todas sus angustias, sus preocupaciones y las vuelque delante del Señor. Hoy es una oportunidad para que los creyentes aquí presentes, si no han experimentado si no han tenido esa experiencia realmente de descansar en el Señor, de confiar en Él, si todavía las circunstancias de dificultad nos agobian, nos roban el sueño, nos llenan de ansiedad, hoy es una oportunidad para dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a dejar que los hermanos fluyan, vamos a unirnos a esa adoración y vamos a ministrar como el Espíritu Santo nos dirija. Pero dale gracias, dale gracias, dale gracias. Y tal vez muchos tengan que reconocer que están cansados, que están cargados, que están agobiados, necesitados de descanso, necesitados de dejar atrás el dolor, las heridas, el resentimiento, la rabia, tantas cosas. Tal vez algunos están cargados por la realidad del pecado, pero el Señor Jesucristo está aquí llamándonos a unos y a otros, llamándonos a unos y a otros. Venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado, ven a mí. Yo quiero darte descanso. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Si nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, ahora dile: Señor Jesús, aquí vengo. Tú sabes de mis circunstancias, tú sabes de mi pasado, tú sabes de mi presente, tú sabes de mi futuro, pero aquí estoy delante de ti. Yo te reconozco como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios. Yo vengo a ti para rendirte mi vida, para entregarte absolutamente todo. Yo vengo a ti para recibir tu yugo. El yugo tuyo es ligero, es tan diferente al pesado yugo de la ley. Tu carga, el evangelio, tu evangelio, las buenas noticias de la gracia de Dios y tus mandamientos, Señor, son ligeros. Son ligeros. Yo estoy aquí para tomar tu yugo. Yo estoy aquí ávido de que me enseñes con tu corazón tierno y humilde. Estoy aquí dispuesto y listo para ser formado por ti. Yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, y experimenta el descanso, experimenta esa paz que por el Espíritu Santo viene ahora mismo a tu vida. Yo tomo autoridad y en el nombre del Señor Jesucristo ato toda obra del enemigo de sobre tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo queda cancelada toda esa obra de acusación y de condenación por el incumplimiento de los mandamientos. Quedó clavada ahí en la cruz del Calvario. Eres ahora hijo de Dios. Toda orfandad termina en el nombre del Señor Jesucristo. Y oro sobre tu vida para que vengas a los brazos de tu Padre, para ser rodeado y sostenido por su amor, para que vivas
por la vida del Señor Jesús, por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, y te bendigo, te bendigo. Si tú has hecho esta oración por primera vez de una manera consciente, si la hiciste antes pero no entendías, pero hoy entiendes, yo te bendigo y te doy gracias por tu pueblo, Padre. Te doy gracias por tu pueblo. Tal vez haya muchos, Señor, que como yo en un tiempo en el pasado viven en angustia, en preocupación, en ansiedad, en afán por las circunstancias, tal vez por las dificultades matrimoniales, las dificultades con los hijos, las circunstancias económicas, las frustraciones, los fracasos personales. No sé, tú sabes, Señor, de cada uno. Tal vez muchos se pregunten, como yo me pregunté tanto tiempo, ¿dónde está la vida abundante que tú viniste a darme? ¿Cómo la alcanzo? ¿Cómo la consigo? Pensaba en que tenía que hacer cosas. Pensaba tal vez que tenía que orar más, ayunar más, volver a pasar por liberación. Pero en ti está la vida. Tú eres la vida. Tú eres la vida, y tu vida y tu espíritu en mí, tu vida y tu espíritu en nosotros son suficientes para darnos esa experiencia de descanso. Espíritu Santo, yo te ruego que nos des la experiencia, la oportunidad de crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia de Dios manifestada en Él. Danos más y más esa oportunidad. Abre las Escrituras, abre la Biblia para nosotros. En toda ella está escondida el Señor Jesucristo y su obra completa y acabada. Danos, Espíritu Santo, la experiencia real del descanso que tú nos has prometido, hasta que llegue el día, Señor, en que lo experimentaremos plenamente cuando vengas por segunda vez. Pero podemos vivir aquí en este mundo como tú eres, como tú vives, como tú estás. Estás sentado a la diestra de Dios, en el trono, esperando pacientemente que el Padre traiga y ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Así quiero vivir, así quiero seguir viviendo más y más, para darte toda la gloria, para nunca pensar que algo de esto pasa por causa de mí, solo por causa de ti, Señor, porque todo se trata de ti, todo se trata de ti. Todo tiene que ver contigo. Todo. Quiero, Señor, ver cómo en tu amor y en tu gracia obra, sigue sobrando a mi favor. Sigue sobrando a mi favor. Para tu gloria, para el cumplimiento de tus propósitos con mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero estar sentado en ti, junto a tu regazo vivir. Vengo a reposar hoy en ti, junto a tu regazo vivir. Enséñame, Maestro, a vivir
vivir sentado aquí a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies. Enséñame, Maestro, a vivir sentado aquí. Enséñame, Maestro, a vivir sentado aquí a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies. Quiero estar a tus pies, poder permanecer a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies. Amén. ¿Cuántos quieren vivir sentados juntamente con Él en los lugares celestiales? Muchas bendiciones, un abrazo grande. Debo darles un anuncio muy importante, por favor. Escúchenme bien los que están aquí y quienes están conectados allá en casita. Esta reunión en vivo, tal como aquí la vivimos, estará disponible en línea en el momento en que la estamos viviendo, es decir, de 9:30 hasta la hora en que terminemos, más o menos 11, con algunas excepciones, como las del domingo pasado, qué pena con ustedes. Y durante el día domingo estará disponible en las redes, pero a partir del día lunes solo quedará disponible o colgada la enseñanza, ¿de acuerdo? Así que si quiere usted experimentar toda esta dimensión de unción que vivimos en la alabanza, tiene dos alternativas: vivirla aquí o vivirla en el momento en que se está transmitiendo en vivo. Pero después del día domingo ya solamente estará colgada, dicen ellos, la enseñanza. ¿De acuerdo? Están anunciados. Soldado avisado. Ok. Un abrazo grande, muchas bendiciones para todos.